Entonces, la normalización de saldos en el sistema electrónico es precisamente para ajustar cualquier inconsistencia que haya en el sistema. Se puede generar por deudas vencidas o, como lo digo, por inconsistencias, y esas se deben revisar y se deben actualizar para no ir a hacer un cobro que no corresponde. Entonces, generalmente la normalización procede cuando existe la prescripción de la deuda, la remisibilidad y deudas con saldo irreal. Aquí en esta presentación hay un resumen muy sintetizado. Sin embargo, pues después de que lo miremos, quisiera que leyéramos algunas cosas de ahí del módulo, como para yo aclarar dudas. Ay, yo no paré la presentación, la grabación. Ya paré, Tatiana. Ya se me había olvidado acá pararla. Listo. Entonces tenemos la remisión de las deudas tributarias. Eso aparece en el artículo 820 del Estatuto Tributario. Dice que los directores seccionales de impuestos y aduanas quedan facultados para suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción las deudas a cargo de personas que hubieran muerto sin dejar bienes. Ahí está la salvedad de que solamente aplica si no tienen bienes que se puedan afectar para cubrir el pago de la deuda. Entonces, para poder hacer uso de esta facultad, deberán dichos funcionarios dictar la correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida de defunción del contribuyente y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la circunstancia de no haber dejado bienes. Entonces, se suprimen los registros y cuentas de los contribuyentes de las deudas a su cargo por conceptos de impuestos, tasas, contribuciones, demás obligaciones cambiarias y aduaneras, sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso sobre los mismos. Entonces hay como 3 rangos sobre los cuales se da diferente manejo y son los únicos que pueden hacerle la remisión de la deuda. Entonces, cuando la obligación principal no supera 40 VTs, que al precio de este año sería 1.696.480, podrá ser suprimida pasados 6 meses contados a partir de la exigibilidad de la obligación más reciente. Cuando la deuda va entre 40 y hasta 96 VTs, podrá ser suprimida pasados 18 meses contados a partir de la exigibilidad de la obligación más reciente. Y la última va de 96 VTs hasta 159 VTs. Esa dice que podrá ser suprimida pasado 54 meses de su vencimiento, o sea, 4 años y medio, ya casi cuando va a llegar a la prescripción de la deuda. Hay un decreto que buscando por ahí encontré, es el 2452 del 2015, que habla exclusivamente de esto, donde lo reglamenta. Entonces aquí están como todo el paso a paso a revisar si se pretende hacer la remisión de la obligación. Entonces, en el artículo 2 está remisión de las obligaciones tributarias de las personas fallecidas de conformidad con el inciso primero del artículo 820 del Estatuto Tributario. Bueno, ¿qué se tiene que tener? Copia del registro de defunción del deudor. Haber realizado por lo menos una investigación de bienes con resultado negativo, utilizando los convenios interadministrativos vigentes y, en caso de no haber convenio, oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos de intelectual, de marcas, de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero para que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del deudor. Verificar la existencia de aplicación de títulos de depósito judicial, compensaciones, demás registros que puedan modificar la obligación siempre y cuando la opción de cobro no esté prescrita. El acto administrativo que declare la remisibilidad de las obligaciones deberá ordenar la terminación del proceso y el archivo del expediente, remitiendo las copias correspondientes a las áreas que deban conocer
tal decisión. En todo caso, lo pagado para satisfacer una obligación declarada remisible no puede ser materia de compensación ni de devolución. Ese es un puntico, por ahí también encontré un video donde explicaban un poco sobre eso, y digamos que el contribuyente le pagaron parte, bueno, la deuda que tenía, bien sea por prescripción o por este caso de remisibilidad, y resulta que ya hubiera podido ser exonerado y no haber pagado eso, entonces ya se perdió la plática porque pues ya no puede ser ni compensado ni devuelto. En el caso de las obligaciones hasta 40 UETs, dice que se tiene que cruzar la información contenida en los aplicativos y bases de datos de la entidad con el fin de determinar el valor real y la totalidad de las obligaciones adeudadas y determinadas a cargo del deudor. Verificar la existencia de títulos, de depósito judicial, compensaciones y demás registros que puedan modificar la obligación. Requerir el pague del deudor por cualquier medio. Ahí, o sea, esto está ahí en las normas del artículo 4 y pues me queda como la duda porque dice que mínimo 6 meses de haber intentado hacer el cobro, pero pues si ya falleció, ahí le remiten que a la familia le hacen el cobro, por si acaso, ok. No, ahí me queda como la duda de Sí, así es, las deudas también se heredan. En este caso siempre se debe revisar. O sí, que los hijos son los que deben responder. Por ejemplo, en los procesos de sucesión y eso, son los que entran. porque pues yo me imagino, y dice que tienen que, o sea, mirarán en todo lo que es de si tiene casas, en los bancos, los que no tienen convenio, pues dice que tienen que enviar el oficio, a ver si en algún lado encuentran que haya dejado algo con lo que pueda cubrir la deuda. Y pues me imagino que de pronto de ahí sacarán la información de que, bueno, no encontraron a nadie, pero entonces se le va a la familia, a la dirección de la casa, pensando más que todo en las personas naturales, porque pues en las jurídicas es como diferente. Es más fácil de encontrar lo que digamos a las personas naturales. Sí, sí, así es. Aquí. Eso uno llama, dice, sí, cobro cuando ya fallecen y no les encuentra uno nada. Sí, y ese, bueno, eso me imagino que es como parte del proceso del cobro que le dan a uno, como digamos en la lista de persuasivos, o son listados como aparte, ¿cierto? Se los asignan a cada uno, bueno, usted va a hacer la... Son expedientes en el listado, se hace como un cruce con la registraduría y ahí le informan a uno cuando uno de esos contribuyentes fallece. Ah, Entonces, claro. hay que entrar a revisar si dentro de lo que se le ha, cada gestor de cobro, cada persona que tiene su cargo el expediente tiene que entrar a investigar. Hacer toda la investigación oficial y revisar bien. Ok, gracias. Bueno, en el artículo 5 están las obligaciones de 40 a 96 UETs y pues prácticamente es lo mismo, determinar el valor de la deuda, verificar que no existan títulos de depósito judicial, compensaciones, requerir igual al deudor por cualquier medio de pago. Sí, es lo mismo, pero aquí el tiempo es de año y medio. Nada efectivo, bro. Y en este está de 96 a 159 VTs. Aquí dice que este es como el que más, al ser la deuda más alta, entonces es el que más le ponen el énfasis a la investigación de que no posea ningún bien, ningún activo. Entonces dice que se tiene que por lo menos realizar una investigación de bienes con resultado negativo, tanto al deudor principal como a los solidarios y o subsidiarios, o que dentro del mes siguiente al envío de la solicitud a las entidades de registro o financieras respectivas de que trata el parágrafo del artículo 820 no se haya recibido respuesta. Entonces el funcionario encargado tiene que dejar pues la constancia, me imagino yo, del proceso que hizo, de la investigación que hizo, para que no pues vaya a verse afectado de que salga en el listado de remisibilidad y que pues sí haya tenido como afectarle algún bien para pagar la deuda. ¿Cómo responder? Exacto. Uh-huh. Sí, es.
Bueno, que no obstante a las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, no haya respaldo alguno por no existir bienes embargados o garantías, que se hayan decretado embargos de suma de dinero y que dentro del mes siguiente a la solicitud del envío no se haya recibido respuesta o que la misma sea negativa, que haya requerido el pago al deudor por cualquier medio. Bueno, estos son los mismos requisitos. Entonces, después de que se hace todas estas investigaciones mediante resolución, se hace ese acto administrativo con el listado. Por aquí yo encontré un ejemplo de una resolución de eso. Entonces ahí está el considerando y aquí está, miren, resuelve. Declarar la remisión de las obligaciones fiscales por concepto de impuestos y demás obligaciones cambiarias. Entonces, segundo, suprimir de los registros las cuentas de los contribuyentes de los NIT que se relacionan en el anexo. Y bueno, aquí no está el anexo, pero es básicamente eso. Me imagino que cada XY tiempo hacen un esas. Es que el anexo es el detallado de los contribuyentes y eso no es público. Ah, ok, claro. Sí, porque yo estuve chismoseando y no lo vi por ahí. Solamente encontré esto. Listo. Esa remisión que tú estás mostrando ahí, esas son hasta 40, hasta 96 VT. ¿De 0 a 40 o de 40 a 96? Pues según lo que entendí, hasta la 159. No, mira el título. Espera a ver. No, ahí sale, ahí está. Por el cual se declara remisibilidad de menor cuantía. Ah, sí. ¿Eso tienen como ciertas fechas o cada que completan X cantidad de personas o mensualmente? Eso se puede hacer de forma individual o en este caso el que tú estás mostrando se hizo de forma masiva y la idea es que se haga mensual para depurar. Sí, porque imagínense que siempre debe haber cantidad de personas por filtrar de ahí de las bases de datos. Ah, ok, listo. Cuando acabe, entonces lo pongo ahí en la presentación. La otra de las maneras para hacer la normalización de los saldos es por la prescripción de la acción de cobro. Esa está en el 817 del Estatuto Tributario. Entonces, las acciones de cobro y las obligaciones fiscales prescriben en el término de 5 años, que tienen diferentes tiempos de contar. El primero es la fecha del vencimiento del término para declarar, fijado por el gobierno para las declaraciones presentadas oportunamente. El segundo, la fecha de presentación de la declaración en caso de que ésta sea presentada en forma extemporánea. La tercera, cuando se hace declaración de corrección en relación con los mayores valores. Y la cuarta, la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o de discusión. Ahí, bueno, en otro video que miré, decía que en ese caso de, digamos, que dice la fecha de presentación de la declaración de corrección en relación con los mayores valores, ahí me quedó una duda, no sé si fue que yo le entendí mal al que estaba hablando, no sé si Talia, porfa, me puede ayudar con eso. Decía que con relación a los mayores valores significa que, digamos, yo tenía una presentación y me dio que tenía que pagar 1.000.000 de pesos. Entonces hice la corrección al mes siguiente y me salió que tenía que pagar era 1.500.000. Entonces que esos 500.000 pesos es lo que significaba con relación a los mayores valores. Pero entonces no entiendo si es que quedan como dos fechas de prescripción, una de la del 1.000.000 y después la del mes siguiente por 500.000 pesos, se me corre un mes la prescripción de esos 500.000 pesos, no sé, me enredé con lo que el señor dijo, no le entendí. Sí, así es, así como lo explicaste.
O sea, tiene como 2 prescripciones, una por 1.000.000 y el siguiente mes se vence, tiene prescripción esos 500.000 pesos al mes siguiente. Así es, sí. Lo que sucede es que en la práctica, no, yo también quedé así hasta hace poco que estaba estudiando. Y yo dije, o sea, 2 fechas de presentación, 2 fechas de prescripción. Pero en la práctica, cuando depende también el tiempo en que tienes una declaración y la otra, porque yo lo que pensaba era lo siguiente, bueno, sí, yo estando en inicio del cobro, o sea, la persona que recién genera las medidas cautelares, es decir, antes del mandamiento de pago, antes de que pase el área coactiva, yo cobraría con 2 fechas de prescripción. Pero cuando se genera el mandamiento de pago, si ya están las 2 declaraciones, como ustedes saben que el mandamiento de pago, ya lo vamos a ver más adelante, interrumpe la, la fecha de prescripción, entonces ya ahí como que se unifica, ¿sí me entiendes? Ahí empezamos a manejar una sola fecha. Pero mientras no esté generado el mandamiento de pago, tenemos 2 fechas de prescripción. Ya, claro. Sí, yo estaba ahí como en bolata, yo voy a preguntar porque no. Pero sí, digamos, para no meternos con el tema del mandamiento de pago y ya eso, porque es un poco más en la práctica, es así como tú lo estás explicando. Sí, porque, o sea, yo lo tenía que era listo cuando presentó la corrección, ese es, pero entonces el señor hizo mucho énfasis que en relación a los mayores valores y dio el ¿Y ese ejemplo. de qué video es? El de... No, uno por allá de un grupo de contadores, yo ya estoy metida en un poco de cosas. Entonces el señor estaba explicando, ahorita lo busco y si algo les comparto, que de ahí de hecho tomé como estas plantillitas y pues me parece que explica como bien y ahí, bueno, pásamelo, por favor. ahí aprendí eso que no lo sabía. Eso también lo dijo en un video que compartimos de un sindicato que se llama. Ella lo mencionó y cuando lo mencionó yo no lo sabía. Y yo dije, ¿cómo así 2 fechas de prescripción? Pero como yo estoy en inicio del cobro, casi siempre yo recibo el expediente y de una casi que lo paso. O sea, a mí no se me puede prescribir ni próxima a prescribir nada. Entonces, para mí no es tan relevante, pero entonces yo lo pregunté a los de Coactiva y me explicaron eso. Pero sí, claro, pero toca saberlo porque si uno no sabe una pregunta por ahí que salga de eso, toca estar uno ahí en la jugada. Sí. Bueno, dice la competencia para... Muchas gracias, Talía, como siempre. Gracias por todo. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los administradores de impuestos o de impuestos ciudadanos nacionales respectivos o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? El señor preguntaba, ¿es necesario que si se me prescribe la deuda, la DIAN me tenga que emitir un acto y que diga eso? Entonces decían que no, que si uno lo solicita, pues ahí sí se lo tienen que pasar por escrito a uno que ya prescribió, pero que no era necesario, que más que todo se tenía era para usarlo en caso de que me cobren y yo ya sepa que mi deuda prescribió, entonces hago, eso tiene un nombre, hago las... Ay, se me fue. ¿Cómo? De porfa la frase. O sea, que digamos me están cobrando y yo ya sé que mi deuda se prescribió, entonces yo tengo que dar mis, o sea, como mi defensa, pero eso tiene un nombre. Y ahorita se me fue cómo es el nombre. A la excepción. O a solicitud de parte. O sea, puede ser de oficio o a solicitud de parte. Sí, o sea, que ellos hagan el oficio diciendo eso o que si yo lo solicito me lo pasen por escrito. Pero se me olvidó ahorita lo que... O sea, ya ahí lo que tienen que hacer es normalizar el saldo. Sí. Bueno, continuemos. Bueno, aquí tenemos lo que estabas diciéndonos ahorita, lo de la interrupción y la suspensión del término de prescripción. Entonces, interrumpimos cuando se reinicia el conteo de los 5 años. Suspendemos, pausamos los 5 años. Entonces, dice que la prescripción se interrumpe por lo que tú decías, la notificación del mandamiento de pago.
Entonces, digamos que el señor muy jocoso decía que no nos alegremos mucho, que ya van 4 años, 9 meses y ya casi se me prescribe la deuda, porque donde le hagan la notificación del mandamiento de pago, vuelven otros 5 años, convirtiéndose en 9 años y algo la prescripción de la deuda de uno. Exacto, que ahí era donde yo te decía que como hay una nueva fecha de prescripción, ahí como que se unifica la que yo presenté y la que corregí. Sí, sí, En la claro. práctica ya, pero si por ejemplo yo presento la declaración y de una me generan el mandamiento y luego presento la corrección, entonces si ves ahí ya no sería la misma. Sí, no. Entonces depende. Es como ya las que van finalizando y que les hacen esa notificación, entonces ahí ya toca utilizar esta fecha. Entonces, cuando se otorgan las facilidades para el pago, ahí también se interrumpe por la admisión de la solicitud del concordato. Por ahí si hay alguien que no sepa, como yo, que no sabía que era el concordato, pero ya me tocó ir a leer. Entonces es cuando las empresas casi que, como quien dice, se declaran como en quiebra. Eso los abogados creo que manejan bien el tema, porque un abogado es el que estaba explicando lo que estaba lloviendo, y tienen que hacer como todo un proceso presentando como las pruebas, el listado de todas las deudas que se tienen. Ajá, y hacer la solicitud de, como quien dice, no, estoy grave, no puedo cumplir con esas obligaciones, pero hacen como un acuerdo con los acreedores y formalizan como un pacto de cómo se van a hacer los pagos, y que el señor tiene que presentar, mejor dicho, el estado de cómo piensa, el flujo de caja, cómo es que va a cubrir esas deudas, y le dan como la aceptación de ese concordato. Entonces, para ese caso, cuando aceptan esa solicitud de concordato, ahí se interrumpen el término de la prescripción. Y por la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. Entonces, estos son los casos por los que se interrumpe. Y se suspende. Dice que el término de prescripción de la opción de cobro se suspende hasta que se dicte el acto de suspensión de la diligencia del remate. Entonces, en los primeros videos que nos compartimos de cobro coactivo, la señora que explicaba decía eso, que todo el proceso de cobro coactivo sigue, lo dejan, mejor dicho, hasta que ya sea lo del remate, y ahí sí se suspende en caso tal de que se haga hasta que no el CEPACA no se pronuncie en cuanto a si hay alguna demanda, o si hay alguna acción interpuesta con ellos. Entonces, que igual el proceso lo sigue surtiendo la DIAN hasta que llegan al momento del remate, y pues ahí no lo ejecutan. Y cuando ya salga esa sentencia que da la resolución, pues entonces ahí sí procede, en caso de salir negativa, ahí sí sigue ya inmediatamente lo del remate. Entonces dice la ejecutoria de la providencia que declara la revocatoria, que resuelve la citada en el artículo 567 del Estatuto Tributario, y el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contenciosa administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario, que eso es es lo mismo que estamos diciendo, hasta que el CEPACA no se pronuncie. Y la otra manera de hacer la normalización de los saldos es cuando hay un saldo irreal. Entonces, estos pues son tomados del módulo. Quiero que los leamos un momentico, no sé si me vuelvo muy cansona y muy extensa, pero quisiera como aclarar un poquito mejor estos casos. Entonces, no los voy a leer acá, sino que me voy a ir para aquí.
Yo ahí, Talía, tengo otra duda porque por lo menos aquí dice, ¿dónde fue que lo vi? Mira, normalización que requiere actuación administrativa. Y pues prácticamente están todos. Y dice que hay unos que no requieren actuación administrativa, sino, o sea, yo tenía entendido que los de actuación administrativa eran por lo menos estos de remisión, que tienen que hacer una resolución donde digan quiénes fueron y eso. Y que los otros era simplemente como cambiar ahí a saldo y real, como modificar ahí en el sistema. Entonces, o sea, no sé cuáles serán los que dice que no requieren la actuación administrativa, porque pues aquí prácticamente están todos y es como si todos requirieran actuación administrativa. Entonces, quedé como enredada ahí. ¿Y dónde dice los que no requieren? Pues al principio dice que hay unos que no requieren. Mira, por aquí está. Y lo que no supe fue que no los encontré cuáles son los que no requieren. Mira, aquí dice, asimismo, existen casos que no serán objetos de normalización, los cuales son generados por falta de desarrollo tecnológico provenientes de parámetros de sistema de normalización, o cuando sea necesario para actualizar el saldo, caso en el cual como gestionados en datos. O sea, yo lo que entiendo que ahí hace referencias a los que mencionó Tatiana, que son como reprocesos, como que, porque son como errores del sistema y que se montan como unos tickets, es lo que yo entiendo, porque no estoy segura cuáles son sin actos, pero a lo que habla ahí de que es de pronto parametrización o cosas que le pasan al sistema, entonces hay dos opciones, siempre en el área como más arriba también lo mencionaba Tatiana, hay una persona que es como la encargada de administrar este sistema o esta obligación financiera. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una inconsistencia o algo, primero se hace como unos reprocesos, se lleva donde esa persona, mira, lo que pasa es que aquí me parece que está haciendo esto, entonces él hace como un reproceso automático. Y eso a veces no requiere ningún acto, pero se normaliza en el transcurso del día, a veces al día siguiente. Cuando eso no es posible, cuando no lograron ese ajuste, entonces se montan como unos tickets y ya Bogotá lo revisa. Entonces eso no es a través de un acto, sino que entran como a parametrizar el sistema, estudiar el caso, ¿sí? Pues son errores internos, ¿no? Sí, son errores internos. Ya. Y digamos, cuando le colocan ahí, aquí hay unos, o sea, dice que se tiene que colocar saldo y real. ¿El acto administrativo es que solamente eso o tienen que hacer alguna otra resolución? ¿No? Se hicieron tales y tales modificaciones de saldo y real, porque no sé a qué se refieren con acto administrativo. Yo lo entiendo como algo así como emitir una resolución. Sí, se emite una resolución, así es. Así como la que tú mostraste, solo que esa resolución es masiva y la firma el director, pero hay resoluciones que son por cada expediente, por cada obligación, por cada... Ok, entonces voy a leer unos que otros párrafos acá, como para profundizar un poquito más. Dice, procede la normalización cuando esté demostrada, bueno, la prescripción, la remisibilidad o la deuda con saldo irreal. Se puede efectuar por medio de acto administrativo en algunos eventos y en otros solo se requerirán de un ajuste en el sistema. Ahí es donde digo yo, Ingrid, que y de otros solo requerirán un ajuste del sistema. O sea, puede haber un saldo irreal que sea muy específico, que algo pasó con ese contribuyente y entonces lo hacen a través de un ticket, sí, nosotros lo llamamos un ticket. O de pronto ya es algo que no se logró solucionar desde allá, entonces nos dicen, entonces toca normalizarlo a través de actos. Ya, y me imagino que igual, pues si uno puede, o sea, si uno debe hacerlo, pues tiene que tener los permisos para hacer esas modificaciones. Sí, hay un grupo
interno de normalización. O sea, Ya. una persona específica quién es la que tiene la competencia para eso y el rol para eso. Ya. Bueno, dice, en los casos que se requiere actuación administrativa se encuentran aquellos generados por declaraciones en firme. Entonces ya quedó en firme y ya no se puede hacer pues ningún otro cambio, así lo haya, si haya un saldo inconsistente, pero igual ya así no se puede modificar, ya tocó dejarla así, ¿cierto? Me imagino que a eso se refiere. Sí, sí. Resoluciones de devolución y o compensación. Entonces me imagino yo que se hizo la compensación, pero no se actualizó como en el sistema, pero se me hace como raro, ¿cierto? Porque se supone que eso es automático y debería modificarse inmediatamente ahí en la obligación financiera. Sí, sí, de pronto errores, no sé, la verdad, no. Anticipos de IVA anual, bueno, eso es como viejo, no sé qué será. Declaraciones del impuesto sobre las ventas marcadas sin efecto legal alguno. Resoluciones de prescripción y remisibilidad, actas de terminación por mutuo acuerdo, conciliaciones de procesos contenciosos en materia tributaria, resoluciones sanción, acuerdos de pago de deudores del sector agropecuario, facilidades de pago con tasas inferiores a las determinadas por el artículo 635. Ahí me quedó la duda de lo que yo les decía, bueno, ¿será que ustedes les dejan negociar? Pero lo asocié, por aquí abajo hablan de unos beneficios, y esos eran, como el módulo es viejo, pues era de la reforma tributaria anterior. Y en esta nueva reforma también lo hicieron. Le dan como ciertos beneficios, lo que tú decías de tasas preferenciales a los que lo radiquen hasta tal fecha. Entonces lo asocio con eso, de que pueda que te tuvieran una deuda más grande, pero se acogieron a ese beneficio, entonces pueda que tengan inconsistencia ahí en el saldo, porque pues ya son beneficiarios de esa nueva ley a la que se acogieron. Entonces me imagino que ahí toca ver la normalización. Así es. Sí, terminan de pagar todo y aún así le quedan saldos. Entonces eso hay que mandarlos a normalizar. Procesos concursales terminados, principio de favorabilidad en la etapa de cobro. Eso también me tocó leerlo porque los abogados ya saben qué es, pero yo no sabía qué era. Entonces, si alguien no sabe lo de la favorabilidad, entendí que es que las leyes pues son creadas y se benefician los que, bueno, se benefician o se perjudican con ellas hacia adelante de que se creó la ley. Pero en este caso, como son beneficios, si se promueve una ley posterior, se pueden beneficiar los que estén incurriendo, digamos, en este caso, en deudas, en intereses, se pueden beneficiar aquellos que ya las tenían previamente. Entonces, que favorece, a pesar de que es algo posterior, si es en beneficio del ciudadano, entonces sí aplica, ese es el principio de favorabilidad. Sí, lo más favorable para el contribuyente. Bueno, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Aquí, normalizaciones que requieren actuación administrativa. Entonces, firmeza de la declaración, imputación de saldos a favor y o anticipos que generen movimientos de saldos por arrastres indebidos de saldos a favor o arrastros indebidos de anticipos de declaraciones en firme. Entonces, bueno, ahí yo me embolaté un poquito también. Comprendí y creo que se hace mención a lo que tú explicabas la vez pasada, Talía, que digamos cuando se hace un arrastre de un saldo, en una imputación de un saldo a favor en una declaración, entonces más adelante se corrige. Entonces como que todas las declaraciones se afectarían si la persona no hace la consignación para nivelar todas las declaraciones. Entonces me imagino que a esto hace referencia esos arrastres por mayor valor imputado, y creo yo que es por eso, y que por eso también hay que hacer una normalización si la persona no hace la consignación.
No sé si me estoy dando a entender o Lo que los pasa estoy es que, enredando. eso está dentro de la firmeza de la declaración, ¿verdad? Sí, sí, señora. Lo que pasa es que, mira, después de que ya está en firme, no se puede, digamos, la administración o el área de fiscalización no puede entrar a discutir eso. Entonces, a nosotros en cobranzas nos va a aparecer ese saldo, allí como que no se pagó, un arrastre mayor valor imputado, un arrastre, ¿cómo que lo llamamos? Indebido. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que nos sale como una cuenta por cobrar, algo que está viendo el contribuyente, eso no constituye título ejecutivo. Nosotros no podemos cobrarlo. Entonces, puede pasar que si ya está en firme, entonces se puede normalizar porque ya no hay nada. Primero, no lo puede discutir fiscalización y nosotros no lo podemos cobrar. Entonces, por eso hay que normalizarlo para que no le salga ese saldo allí. Ya. Mejor dicho, cada que vaya a hacerse un cobro persuasivo, cualquier cosa, toca revisar bien todo esto para uno no ir a cobrar lo que no se debe, porque pues Sí, creo es que, grave cobrar lo que no hay que cobrar. ajá, después se vienen en contra y creo que Sí. genera problemas. Sí, es lo que creo que en la unidad 1 decía que hay que revisar que sea cobrable y actualmente Exigible, exigible. Se me olvidó. Pero sí, que sea actualmente exigible. Clara, expresa y actualmente exigible. eso. Eh, sí, sí, o sea, si desde Bogotá vino en el listado, digamos, y se le asignó a un funcionario y el funcionario no lo gestionó, sí tiene repercusión, claro que sí. Pero de tipo disciplinario, ¿no? Bueno, dice arrastres provocados por liquidaciones oficiales o declaraciones de corrección del periodo anterior. En los casos en que se generen arrastres indebidos por mayores saldos a favor o mayor anticipo que se representen en la obligación financiera reflejando una deuda vencida de una declaración. Bueno, esto es lo mismo que estás diciendo, ¿cierto? Aquí dice arrastres por efecto de fusión de sociedades. Entonces, cuando se fusionan sociedades, pues si una de esas empresas tenía saldos a favor, pues la que absorbe a las demás es ahora la que tiene eso. Entonces, la absorbida le va a quedar un saldo irreal que se tiene que ajustar. Aquí dice, mejor dicho, hay un montón de casos. Sí. Resoluciones de devolución o compensación. Otra tipología se presenta cuando la deuda vencida en el sistema se genera con ocasión de una resolución de devolución o compensación entre sociedades fusionadas, compensación por consorcios y uniones temporales, resoluciones de devolución o compensación entre sociedades fiduciarias, compensadas improcedentes reintegradas en un mismo recibo oficial de pago en bancos junto con la sanción independiente, casos en los cuales se presenta simultáneamente deuda vencida y excedente. Creo que es lo que nos explicabas también ahorita. Bueno, aquí también habla que hay resoluciones manuales, mejor dicho, hay un montón de cosas que yo dije, ay Dios mío, mejor las voy a leer y qué tal y no nos ayude un poquito. Dice, resoluciones manuales en los casos en que el concepto de la deuda vencida en el sistema de obligación financiera obedezca a una resolución manual de prescripción o remisibilidad debidamente utilizar como saldo irreal. Y ahí, o sea, la verdad, resolución manual, no, eso es como de notificación electrónica o así en la página de la Diana, la comunidad, no entiendo si eso es muy común, creería yo que no. No, por ejemplo, esa resolución que tú
mostraste ahorita es una resolución manual, porque por así decirlo, en una plantilla, recuerdo ese caso porque participé de eso acá, cada, digamos, seccional hizo una resolución y la firmó el director. Pero hay otras resoluciones que la genera, cuando se hacen individual, la genera directamente el aplicativo. Ya, yo creí que las de allá no eran manuales. Yo dije, ¿será que es algo ahí, como digamos, si se le hizo a una sola persona y ese no le notificó a nadie más, entonces nadie más supo? No, aquí se monta en la página. Eso que tú mostraste se monta en la página. Ya. Pero las otras, en cambio, sí se generan desde el aplicativo. ¿Qué dice aquí? Cuando la prescripción se genera en los aplicativos de Toros y PAC y no se notificaron, generando una deuda vencida, la obligación se normaliza por el concepto de prescripción. Sí, exacto. Así se hace directamente desde la obligación financiera. Ya. Bueno, hice otra acta de determinación por mutuo acuerdo. Conciliaciones de procesos contenciosos, es como si, no sé, me queda como la sensación de que como si ese aplicativo, aunque pasen cosas, como si no se actualizara debidamente. Entonces toca estar revisando sí, es que eso todo. pasa. Que si había demanda, entonces mira que no, si hubo ya fallos, si no lo hubo, entonces venga, eso no es automático, eso no es automático, eso quien lleva el expediente tiene que saber que eso no se puede cobrar, que tiene que saber que eso ya, no sé, que demandaron, tiene que saber que hubo una conciliación, no sé, todos los escenarios posibles, y si el sistema no lo hace, toca mandarlo a normalizar. Ya, como saldo irreal. Mira, esta es curiosa y según eso, mira, dice resoluciones asociadas a la sanción de clausura del establecimiento. Entonces, estas sanciones no son pecuniarias, estas sanciones no pecuniarias necesitaban de la inclusión de un valor monetario en el sistema, lo anterior para que puedan ser capturadas por el sistema, generando un saldo irreal, el cual se debe extinguir. Eso fue antes de 2016 se daba eso. O sea, eso ya no pasa. Este caso no, porque dice que fue antes de la ley 1819-2016. Que tocó como montar un acto para poder registrarlo de alguna manera, ponerle un valor. Sí, yo dije tan chistoso, entonces toca meterle un valor de deuda y después ponerle que no es real. Listo, acuerdos de pago con el sector agropecuario, me imagino que también tienen ahí su ley que los beneficia. También 2014. Y bueno, deudores que han celebrado reestructuración de la deuda con entidades financieras a tasas inferiores a las establecidas en el artículo 635. Los saldos deuda vencida cancelados totalmente mediante acuerdos de pago concedidos de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 814 se deben extinguir mediante la generación de auto de ajuste por concepto de saldo irreal. Entonces me imagino lo mismo, tenían su deuda, pero dijeron, no, mejor paguemos con el banco y saldemos la deuda, entonces ya saldo irreal. Extinción de dominio. Bueno, esa no la miré mucho. Adjudicación de bienes a favor de la nación, eso también es todo extraño, o sea, como si con bienes del Estado pudiera uno pagar, no entendí eso. Se normaliza por el concepto de saldo irreal lo anterior debido a que las resoluciones expedidas por la DIAN o por el juez o por la superintendencia no ingresan a la obligación financiera de la misma forma, se procede tratándose de dación en pago. Entonces, no, la verdad no entendí ese muy bien. Procesos concursales concluidos, bueno, cuando ya se dicta alguna sentencia, se tiene que hacer bueno, venga, lo leemos completo. En estos casos puede suceder que terminación del proceso con pago de las obligaciones fiscales, caso en el cual se puede cancelar sin incluir intereses o con intereses inferiores a los ordenados por el artículo 635. Se debe proceder a normalizar por saldo irreal.
procesos que terminan sin pago de la deuda fiscal, se debe esperar a que suceda la prescripción o la remisión para depurar los saldos del sistema. Pago parcial, caso en el cual se aplica en lo correspondiente a los supuestos 1 y 2. Y lo del principio de favorabilidad, pues que ya les comentaba. Ahí terminó mi unidad de normalización de saldos. Espero no haberlos enredado, sino haber podido aportar un poquito al tema. Creo que seguía Isabel, ¿no? Seguía quién, Isabel. Sí, no está. Sí. Facilidades de pago.
Sí, vamos a leerlo.